Escudriñando las Escrituras, un programa que te ayuda a alimentarte de la palabra de Dios. Y en este audio estamos haciendo una prueba muy especial para este programa diseñado para recorrer la palabra de Dios versículo por versículo, capítulo por capítulo, libro por libro, a través de toda la Biblia. Previo de escudriñar el capítulo 12 del libro de los Hechos, en los primeros versículos que vamos a hacer hoy, hay un devocional que quisiera compartir. El alimento exacto para el creyente es la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 2 y 3. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Ha visto usted alguna vez a un bebé tomarse un biberón? La hambrienta criatura lo agarra firmemente y hace suaves ruiditos de satisfacción. Disfruta a fondo su alimento, pero llega el momento en que la leche ya no es suficiente para saciar el apetito del bebé. Allí es cuando se abre todo un mundo de posibilidades culinarias. Al comparar a los nuevos creyentes con los bebés, Pedro dijo que ellos desean la leche no adulterada de la palabra, como leímos en el versículo 2. Usted no alimentaría a un recién nacido con un bife y espinaca, ¿verdad? Pues bien, los bebés espirituales deben consumir poco a poco las verdades bíblicas. Entonces, como un niño que crece, rápidamente se deleitarán con los pasajes de la Biblia, ingiriendo gradualmente principios y temas más sustanciosos. Los creyentes no son dejados solos para que se las arreglen por sí solos, tratando de comprender las Sagradas Escrituras. De la misma manera que no se espera que los bebés consigan su alimento, el Espíritu Santo que mora en los seguidores del Señor aclara el significado de la palabra para quienes busquen comprenderla. Además, según Efesios 4, 11 al 16, Dios ha dado a la iglesia pastores y maestros con la responsabilidad de equipar a los cristianos para el servicio. Versículo 12. Estos líderes instruyen, clarifican y motivan a tener fe y a cumplir con el propósito de la iglesia de alcanzar a los perdidos. La palabra de Dios es un festín para nuestro corazón, mente y espíritu. Es una mesa de banquete donde no resulta imposible comer demasiado. De hecho, el consejo que muchos padres dan a sus hijos en la mesa se aplica también a la vida cristiana. Come, el alimento bíblico te hará crecer fuerte. A continuación presentamos un relato sobre el capítulo 12 del libro de los Hechos, Pedro y Herodes. El que la hace la paga. Hacía frío en la celda. El piso estaba húmeda y maloliente. Un hombre yacía allí tirado entre despierto y dormido. Se oían los rítmicos pasos de las centinelas haciendo la ronda. Allí el apóstol Pedro estaba pasando la noche. Uno de los centinelas se le acerca y le entrega un pedazo de pan viejo y un jarro de agua y le dice: «Come bien, que esta es tu última comida». El prisionero con tranquilidad le responde: «Si es la voluntad del Señor que esta sea mi última comida, lo acepto bien, pero mi Dios es el que manda en este mundo y no tu jefe». Podría ser que fuese él quien muy pronto va a disfrutar de su última comida. Ante la sombra del guardia, Pedro se arrodilla, cierra sus ojos y le da gracias a Dios por esos alimentos que muchos de nosotros no los consideraríamos buenos ni para los puercos. Pedro siente en su corazón esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Sí, se ha enterado que hace pocos días Jacobo, el hermano de Juan, ha sido ajusticiado. Su crimen ha sido creer que un hombre llamado Jesús es el Hijo eterno de Dios. El rey Herodes ha planeado para la mañana siguiente ejecutar a Pedro. Su delito no era grave, pero en aquellos tiempos no se necesitaban muchas pruebas para eliminar un enemigo. Se le había acusado de muchas cosas. La más grave de todas era designada como un ataque injustificado y criminal con arma letal a un siervo del sumo sacerdote. Sin embargo, había un problema. Aunque había muchos testigos que habían visto a Pedro cortarle la oreja a un tal Malco, siervo del sumo sacerdote,
Sin embargo, aquel hombre seguía con sus 2 orejas y no tenía ni una sola cicatriz. También se le atribuía repetir una acusación contra las autoridades religiosas y civiles diciendo: vosotros matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. En otra parte de la ciudad, el rey Herodes está terminando su cena. Tiene un grupo de sus amigos con él. Están bastante contentos después de unas copas de los mejores vinos de la región. Alteza, ¿cómo está la situación en el país?, pregunta uno de los cortesanos profesionales. Bueno, responde el rey con ese tonito de voz muy similar a la de los políticos hablando ante las cámaras y los micrófonos, es la historia de siempre, pero hay un grupo de fanáticos que están perturbando el orden público, diciendo que ese Jesús que fue crucificado vive todavía. ¿Se imaginan que haya gente que pueda creer que alguien que es crucificado pueda seguir viviendo? Mañana a primera hora hacemos un juicio de urgencia y lo eliminamos. Uno de los comensales, con una sonrisa burlona, le dice: espero que no se les escape como un pajarito. Herodes, con una sonrisa diabólica, responde: es imposible, está en un lugar de alta seguridad. Me han confirmado que está aprisionado con 2 cadenas y por las dudas han reforzado la guardia con 2 soldados al lado de él para custodiarlo. He dispuesto 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodie las 24 horas del día. Y si esto no fuera suficiente, la cárcel tiene una fuerte guardia de lanceros alrededor para evitar cualquier eventualidad. Mientras tanto, Pedro está profundamente dormido. De pronto siente que alguien le toca en el costado. No es el golpe bruto de los soldados que él conoce tan bien y que siempre es doloroso y acompañado de gritos y palabras profanas. Este toque es muy distinto. Al mismo tiempo, una luz intensísima ciega y paraliza a todos los guardianes. Pero Pedro trata de ver a ese ser que le está hablando, pero le cuesta mucho. Es como si uno tratara de ver algo que está delante del sol. Apenas puede divisar la forma de ese ser angelical que parece que estuviera muy apurado. Levántate pronto, le dice el ángel. Ante su asombro, los grillos que tiene en las muñecas caen al suelo como si se hubieran derretido. La segunda orden no se tarda. Cíñete y ata las sandalias. Pedro actúa como si estuviera hipnotizado, se cubre con sus ropas y se ata rápidamente las sandalias. Entonces viene la tercera orden: envuélvete en tu manto, sugiriendo que esa es una noche fría. Para un prisionero que está preparando para morir al día siguiente, la libertad es sin duda el anhelo más importante. El apóstol funciona como alguien que no sabe si está despierto o soñando. Actúa en forma casi automática. Pedro comienza a seguir a ese ser angélico. Tiene que entornar sus ojos para no quedar deslumbrado. Ve con asombro cómo los soldados de la primera guardia están como paralizados. La luz los ha enceguecido de tal forma que no pueden hacer más que cerrar sus ojos. Llegan así al segundo nivel de seguridad y pasan con toda naturalidad como si fuera su propia casa, de una habitación a otra. Llegan así al tercer nivel de seguridad. Las pesadas puertas de hierro hacen un quejido metálico y se abren lentamente como si fueran una de estas puertas modernas que se abran con un dispositivo electrónico. En la calle caminan unos 80 metros. El ángel entonces se esfuma de la misma manera que apareció. El frío de la noche hace reaccionar a Pedro. Mira hacia atrás y ve los temidos muros de la horrenda cárcel. Se da cuenta que no es un sueño, sino que en verdad está libre. Como si estuviera hablando consigo mismo, dice: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos. En la otra parte de la ciudad, en la casa de María, la madre de Juan Marcos, se ha reunido un grupo de creyentes para orar. Lo han hecho desde el momento en que se enteraron del encarcelamiento de Pedro. Es una casa bastante grande. Han entrado en pequeños grupos para no llamar la atención y se ha dado la consigna que a ningún desconocido se le abra la puerta bajo ninguna circunstancia. Las oraciones son todas más o menos similares y se repiten frases tales como: Señor, da fortaleza en esta hora de prueba a nuestro hermano Pedro.
Oh Dios, si es tu voluntad, obra un milagro y que nuestro hermano pueda quedar libre. Algunos ora diciendo, Señor, por favor, cambia el corazón del rey Herodes para que lo deje libre y no lo mate. Otros han dicho frases similares a, Señor, dale paz y hazle sentir tu presencia a nuestro hermano Pedro. Una y otra vez las oraciones van subiendo a la presencia del Señor. Un fuerte y bien sentido amén es repetido por los hermanos y hermanas. De súbito se oye un suave golpeteo en el postigo. Es el viento, dice uno de los presentes. El ruido se repite y cada vez es más fuerte. Una muchacha que está sentada cerca de la entrada va a investigar qué sucede. La casa, para mayor seguridad, tiene 2 puertas. Abre la primera y por la rendija de la segunda mira hacia afuera. Allí, por la luz de la luna, reconoce la cara inconfundible del apóstol Pedro. Vuelve donde están los creyentes orando y empieza a los gritos. ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! Estás mal de la cabeza, le dice uno de los creyentes. No seas loca, Pedro está preso, le dice otro. Ella sigue repitiendo como un disco rayado, es Pedro. Otro sugiere que quizás sea su ángel. Lo he visto, repite Rode, es nuestro hermano Pedro. Por fin todos se ponen de acuerdo y repiten al unísono como un coro bien entrenado, tiene que ser su ángel. Se hace un silencio. El supuesto ángel golpea otra vez la puerta con más intensidad y se pregunta a sí mismo, ¿por qué no abren? Por fin alguien decide abrir y ante el asombro de todos, Pedro entra en la habitación. Algunos empiezan a gritar aleluya, pero el apóstol les hace una seña de silencio. Los rostros de los hombres y mujeres muestran la alegría de ver al hermano amado a quien casi daban por muerto. Todos se callan. Pedro les cuenta con detalles cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Les pide que informen a Santiago y a los otros hermanos de lo que ha acontecido. Han pasado varias semanas, se ha corrido la voz de que Herodes está muriendo revolcándose de dolor. Varios días después la noticia corre por todo el país. Herodes ha muerto en Cesarea. Algunos han dicho que el ángel del Señor lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios, según Hechos 12:23. La historia bíblica y yo. ¿Por qué Dios permite que Jacobo muera por la espada de Herodes y en cambio actúa para que Pedro sea librado de esa manera tan espectacular? Sin duda el Señor tiene planes muy especiales para la vida de cada uno de nosotros y tenemos que repetir las palabras de Job. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. ¿Cómo puede ser que ese Pedro que antes tenía temor ahora no tiene miedo y puede descansar plácidamente unas horas antes de su ejecución? El apóstol demuestra una calma extraordinaria al poder dormir la noche previa a la aplicación de la pena capital. Él ha aprendido, como lo va a decir más tarde, que el Eterno a veces permite que pasemos por tribulaciones. Es así que va a escribir, el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Pedro era uno de los que estaban aterrorizados junto con los otros discípulos que estaban en el barco durante la tormenta y empezaron a gritar, Maestro, que perecemos. Lo encontramos en Lucas capítulo 8:24. También se atemorizó cuando la sirvienta dijo, este era uno de ellos, y él lo negó. Lucas 22:57. Sin duda que la única respuesta que tenemos a esa paz que el apóstol exhibe es que Dios ha obrado especialmente dándole la paz que sobrepuja todo entendimiento. El apóstol ha creído espiritualmente desde el punto de vista de aceptar la voluntad de Dios en su vida. Años después va a decir, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. 1 Pedro 5:7. Es interesante que Pedro hace una señal con la mano no solamente para tomar la palabra, sino para que no hagan mucho ruido. Seguramente los soldados muy pronto llenarían las calles buscando al prófugo y el bullicio despertaría la sospecha de las autoridades. Él tiene sentido común y no quiere que lo apresen de nuevo. Está agradecido al Señor que lo había liberado de la cárcel, pero no tenía interés que el Todopoderoso tuviera que repetir el milagro. Es interesante
que ese mismo ángel del Señor que libera al creyente fiel va a actuar en forma judicial estricta con ese hombre impío que era el rey Herodes. El rey Herodes con todo su poder no podía eliminar a Pedro porque el Todopoderoso tenía otro propósito. Dios en su providencia puede permitir que los suyos padezcan injusticias, enfermedades, accidentes o aún la muerte. Sin embargo, el propósito que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas se va a cumplir. El Eterno va a realizar su plan de rescate la noche previa a la ejecución. Pensamos que el Señor lo podría haber liberado la primera noche, pero no lo hace. Esta aparente demora obliga al creyente y a la iglesia a ejercer su fe y constancia en la oración. Es importante notar los hechos extraordinarios que se suceden para integrarse en el milagro de la liberación de Pedro. Una luz repentina en la cárcel, la aparición de un ángel, las cadenas se sueltan espontáneamente. La puerta de hierro se abre por sí sola como si fuera por el uso de uno de estos dispositivos electrónicos de control remoto, según Hechos 12:10. Es muy impresionante lo que Dios puede hacer en nuestras vidas si nosotros rendimos nuestra vida a Él. Y este es un pequeño prólogo para escudriñar el capítulo 12 del libro de los Hechos. Agradecemos su audiencia y contamos con su compañía para la próxima exposición.